nombre de Cristo Jesús, allá en sus hogares, aquí en el templo, el Señor nos permita recibir su santa palabra a través de su palabra escrita, la Biblia, a través de la proclamación de ella, y que el Espíritu Santo se digne obrar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Hermanos amados, Primera de Pedro es el mensaje de Cristo a su iglesia amada, la cual Él compró con su preciosa y poderosa sangre derramada en la cruz. Iglesia que había sufrido violencia y persecución física. Iglesia que estaba sufriendo en este momento, cuando Él escribe esta carta, diferentes pruebas y sufrimientos. Iglesia que está a punto de sufrir persecución, y precisamente Primera de Pedro es el mensaje de Cristo a su iglesia para hacerles saber que en medio del sufrimiento, la gloriosa y grandiosa salvación que han recibido, es como que Dios les quiere decir: ok, estás pasando por todas estas luchas, pruebas, necesidades, enfermedades, todo lo que estás sufriendo, pero date cuenta del grandísimo regalo que tienes a través de esta salvación. Les está diciendo el Señor: ustedes fueron elegidos por Dios Padre antes de la creación del mundo. Ustedes fueron apartados del mundo y del pecado por Dios Espíritu Santo para hacerles su pueblo. Ustedes fueron comprados con la preciosa y poderosa sangre de Cristo, fueron lavados, fueron perdonados por el sacrificio de Dios Hijo encarnado en Jesús. Ustedes han recibido nueva vida. Ustedes son nuevas criaturas. Ustedes tienen una herencia eterna, santa, gloriosa, reservada en los cielos. Y con este mensaje, el Señor le está diciendo a su iglesia: ustedes tienen la capacidad de enfrentar el sufrimiento. Ustedes tienen la capacidad de enfrentar el sufrimiento con valor y dignidad. Así que esta primera carta de Pedro tiene uno de los mensajes fuertísimos, es precisamente acerca de el sufrimiento cristiano. Nuestro tema de hoy es, puede decirlo ahí en su casa, el tema de hoy es, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, hermanos? Del sufrimiento cristiano. Así que en esta carta se habla del sufrimiento. Y hermanos, si ustedes están leyendo Primera de Pedro, y lo estamos haciendo ya una semana, 2 semanas, y la idea es de que la palabra de Dios entre en su mente, en su corazón, en su voluntad, en su alma, y que pueda vivirla cada día, porque ya se impregnó, ya se llenó de ella. Pero déjeme decirles, si no lo han notado, cada capítulo de esta primera carta de Pedro, que son 5 capítulos, cada capítulo trae una mención acerca del sufrimiento. Así que tiene que ser un tema muy importante, ya que el Espíritu Santo, a través del apóstol San Pedro, en cada capítulo habló de alguna manera acerca del sufrimiento cristiano. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Y en el primer punto, el apóstol Pedro quiere describir exactamente qué es el sufrimiento. Quiere explicar cómo es el sufrimiento o qué es. Vamos a leer ahí, dice: aflicciones, pruebas, molestias, golpes, maldición, maltratos, críticas, calumnias, dolores, angustias, insultos, ofensas, rechazo y persecución. Todo esto que hemos mencionado aquí, el apóstol San Pedro lo menciona en la carta que él escribió a la iglesia para decirles, o sea, lo que tú estás experimentando es parte de ese sufrimiento cristiano,
Así que Dios no te deja fuera como si mi experiencia es única, no hay nadie como yo, solo yo estoy sufriendo. El Señor dice en su palabra, a ustedes que están sufriendo esto. Entonces déjeme, yo le voy a decir, por ejemplo, cuando menciona de aflicciones y pruebas, en Pedro 1:6, no está en el proyector, así que, o creo que sí, pero algunos no van a estar. Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, está hablando de la salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, que si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces dice, ustedes van a tener aflicciones y diferentes pruebas, punto. Luego, en el capítulo 2:19, fíjese, vamos al 19, 2:19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice, sufre molestias padeciendo injustamente. El versículo 20 de ahí del 2 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois, qué? Abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno, ¿qué? Sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces vaya notando, habla de aflicciones, diferentes pruebas, golpes, molestias, y dice que padeciendo, sufriendo injustamente. Luego dice que ser abofeteados, y en el versículo 23 del capítulo 2, 23 dice, quien cuando le maldecían, ¿qué? No respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero dice, cuando le maldecían, entonces vas a ser maldecido o vas a sufrir maldición y vas a ser maltratado, vas a ser amenazado. Luego nos vamos al capítulo 3, verso 16, 3:16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces dice, van a recibir críticas y van a ser calumniados, dice aquí en la palabra de Dios. Vámonos al verso 17, dice, porque mejor es que ¿qué? Padezcáis. Dice, vas a padecer haciendo el bien. Y sigue hablando más, pero ahí dice, ya está explicando que vamos a sufrir y da algunas maneras que ya habíamos mencionado de cómo se sufre, se padece por el nombre de Cristo. Luego vámonos al capítulo 4, versículo 14, 4:14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Hasta ahí. Porque en la primera parte dice, si ustedes son vituperados, o sea, si ustedes van a ser insultados, ustedes van a ser ofendidos por el nombre de Cristo. Vámonos al capítulo, versículo 16, 4:16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, hasta ahí, porque nomás quiero notar las maneras como se sufre. Dice, si alguno padece, entonces quiero hacer porque esta nomás es la primera parte, ¿cómo es el sufrimiento? ¿O qué es el sufrimiento? Y estábamos viendo, aquí vamos a leerlo otra vez, va a haber aflicciones, pruebas, molestias, golpes, maldición, maltratos, críticas, calumnias, dolores, angustias, insultos, ofensas, rechazo y hasta persecución. ¿Ok? Ahora, en el segundo punto, quisiera a través de la carta del apóstol Pedro que entendiéramos cuál es el origen del sufrimiento. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Antes de que leamos, véame hacia acá, por favor. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Quiere decir, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Normalmente la pregunta que hacemos siempre que las cosas van mal es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que yo esté sufriendo?
Bueno, en la primera carta del apóstol Pedro nos dice precisamente cuál es el origen de este sufrimiento. Entonces vamos a ver aquí en nuestra pantalla, dice, mundo con maldición, el diablo, los incrédulos, hacer y Dios. Entonces cuando el apóstol Pedro le está escribiendo a la iglesia, les dice, ustedes van a sufrir. La salvación gloriosa los va a capacitar para sufrir, porque ustedes van a pensar, luego esa va a ser parte de la aplicación, pero luego les dice, ustedes van a sufrir todas estas cosas, pero déjenme decirles, dice el apóstol Pedro, déjenme decirles algunas de las causas del sufrimiento. Uno, para que no nos confundamos, pero dos, para que estemos listos para sufrir para la gloria de Dios. Entonces lo primero que dice es este mundo con maldición. En el versículo 1:6 vamos a ver que vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vivimos en un mundo, hermanos, en un mundo, le llamaríamos un mundo caído en el pecado, un mundo lleno de sufrimientos. Escuche, algunas cosas no tienen que ver con pensar, ¿qué hice que yo tengo la culpa? Simplemente vivimos en un planeta donde hay enfermedades, donde hay cosas desastrosas. Usted, por ejemplo, vino un tornado y causó sufrimiento, muerte, destrucción. Vivimos en un planeta, en un mundo lleno de sufrimiento, pudiéramos decir casi así, un mundo que está bajo la maldición del pecado y que ya, por esa razón, ya hay sufrimiento. Un bebé nace sin cerebro y luego a veces se quiere culpar a Dios. No, un mundo que ya está bajo maldición, pueden ocurrir cualquier cantidad de cosas increíbles. Así que lo primero que tengo que entender es, vivo en un planeta que está debajo de maldición y por lo tanto ya el sufrimiento es parte de la realidad que se vive. Bueno, la otra razón, y mire, Cristo lo dijo así. No voy a tener tiempo para decir cómo Pedro se acordaba de lo que Cristo dijo. Recuerde que Pedro anduvo con Cristo 3 años y medio. Y cuando él escribe su carta, puedes notar, ahí está toda la enseñanza que Cristo le dio, por lo menos la que leemos en los evangelios, ahí está. No tendremos el tiempo, quizás en otro momento. Pero, ¿se acuerda? Él se acordaba que Cristo les había dicho, en el mundo tendrán, en el mundo. Punto. O sea, no dice, ahorita no se mete con ellos ni nada, nomás es en el mundo ya haya aflicciones, va a ser parte de su realidad. Va a haber problemas, enfermedades, necesidades, angustias y hasta la muerte es parte de esta realidad del mundo. En el mundo tendrán aflicciones. Inciso B, porque estamos hablando del origen del sufrimiento. ¿Quién es parte de ese sufrimiento? El diablo. Vamos a ver si 5:8, porque estamos en primera de Pedro. Ya no voy a decir primera, nomás el capítulo 5:8 dice, está aquí en su pantalla, mire, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es parte de nuestro sufrimiento. Dice, el diablo nos persigue y debemos de estar alerta, hermanos. El diablo quiere maltratarnos, el diablo quiere quiere destruirnos, quiere desanimarnos, quiere deprimirnos, quiere tirarnos, derribarnos, quiere que neguemos a Jesucristo, quiere que nos alejemos de Él, quiere que hagamos lo malo, nos lastima, nos persigue, nos oprime, nos influencia y a veces nos hace pensar cosas tan terribles y ahí estamos padeciendo y algunas veces Él va a despertar la persecución hasta en nuestra casa. Algunas veces alguien en nuestra casa nos va a decir, ay, ¿a poco muy cristianito? ¿A poco muy espiritual? Es una manera de persecución porque te hace, ya no quiero decir después
la palabra porque me van Entonces, cuidado. Cuando esos pensamientos, esas influencias satánicas que te hacen pensar, yo a veces ya he querido dejar a Cristo. A veces he pensado, vale la pena, yo hice todo, y fíjese cómo nos mete los pensamientos, yo he hecho todo bien y me va tan mal, pues ¿de qué se trata? ¿Es que solamente hacemos el bien pensando en lo que nos conviene? No estamos obrando el bien, estamos buscando una recompensa, un pago. Pero el diablo nos aflige, en fin. Entonces, el diablo es culpable de nuestro sufrimiento. Por eso yo le invito, hermano o hermana, que no le siga dando permiso al diablo de que influencie su mente, influencie su vida, dañe su matrimonio, dañe sus hijos. Escuche, el diablo anda atrás de usted, anda atrás de sus hijos y anda atrás de su relación matrimonial. Así que tenemos que despertar y poner atención. No le des permiso al diablo que traiga destrucción en tu vida. Bueno, algunas veces si quieres acusar a alguien de tus sufrimientos, acúsalo a él, no a Dios. Después dice aquí que algo más del origen de nuestro sufrimiento, ¿por qué sufrimos? Es por causa de los incrédulos. Digan los incrédulos. 3:14, primera de Pedro 3:14, dice, aquí está en la pantalla, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice, ellos, los incrédulos, te van a perseguir, te van a criticar, van a causarte problemas en el trabajo a este cristianito y te van a estar hostigando y hasta van a buscar que te despidan y van a quererte poner en mal. Tenemos que poner atención, vivimos en un mundo donde hay gente incrédula que para nada le gusta la gente de Cristo y van a querer lastimarlos y van a ser sus enemigos también, como Satanás es nuestro enemigo. Y por eso dice, mas si ustedes padecen alguna cosa por causa de la justicia, dice, ustedes son bienaventurados, son bendecidos. Por tanto, dice, no se achiquen, no se acobarden por temor de ellos, ni se quiten la paz que el Señor les ha dado. Entonces seremos perseguidos por los incrédulos, seremos rechazados, seremos odiados, maltratados, criticados, ofendidos, golpeados, discriminados, acusados, amenazados, encarcelados y algunas veces hasta seremos muertos por causa de nuestra fe en Cristo Jesús, pero será una obra de aquella gente que no tiene a Cristo, los incrédulos. De ello también vienen nuestros sufrimientos. Luego dice el Señor en su palabra que también parte del origen de nuestro sufrimiento puede ser hacer lo malo. Mire, 4:15, aquí está en su pantalla, leamos, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ahí termina, ¿verdad? Entonces dice que hay parte dice, ninguno de vosotros padezca. Quiere decir, podemos padecer si nosotros actuamos mal, si hacemos lo malo, si sembramos lo malo, vamos a cosechar lo malo, es lo que está diciendo. Y lo que está diciendo el Señor, algunas veces tenemos que analizar cuando el sufrimiento nos golpea, tenemos que pensar, ¿es parte de nuestra realidad en el mundo? ¿Es parte de que el diablo nos está persiguiendo? ¿Es parte de que los incrédulos están obrando con nosotros? ¿O es parte de mis decisiones equivocadas? ¿O es parte de mis acciones equivocadas? Y entonces algunas cosas, algunas veces cuando hemos sufrido, queremos responsabilizar a Dios y queremos echarle la culpa a Dios. Y Dios dice, yo no tengo participación en este sufrimiento. Es parte de tu decisión, es parte de tu elección. Adán y Eva, aquí está este árbol. Si ustedes comen de este árbol, el día que coman de este árbol van a morir.
y luego van a tener toda clase de sufrimientos y de enfermedades, y tu parte materna va a sufrir mucho, y tu parte para cosechar y todo esto, va a haber mucha aflicción y mucho sufrimiento si ustedes toman una decisión equivocada. Y entonces se da cuenta de lo que está diciendo Pedro. Apareció Satanás, el diablo, y los empieza a influenciar su mente, les influencia su mente. Por eso pon atención, hermano y hermana, pon atención cuando hay una palabra que no se acomoda o que no se ajusta a la palabra de Dios. No la oigas, no la oigas, porque es el diablo que te está diciendo: Dios dice esto, pero no es cierto, también hay otra manera de pensar. Y me refiero a las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, porque algunas cosas son, digamos, materiales y no tienen nada que ver. Es lo mismo si me compro un saco que una camisa, o es lo mismo si voy a un lugar o voy a otro. Eso no tiene, me refiero a cosas como el Señor les dijo: no coman, porque el día que coman van a morir y todo sufrimiento se va a desatar en la tierra. Y Satanás viene y les dice: ¿con qué Dios ha dicho? No es cierto. Hay otros puntos de vista. Mira, aquí hay uno. Te voy a enseñar un punto de vista nuevo. Un punto de vista nuevo es: si tú comes, vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal, y vas a tener todo bajo tu control. Y la mujer pensó: como Dios. Qué tentación tan grande. Voy a ser como Dios. El control no va a estar en Dios, sino en mí. Vale la pena. Y entonces estaba la palabra de Dios, una palabra nueva. Obedeció la palabra nueva. El resultado, ¿qué fue el resultado? Entró la muerte, entró la muerte. Desde ahí, hermanos, el esposo y la esposa pelean. Desde ahí el esposo y la esposa se dañan. Desde ahí el esposo y la esposa tienen grandes problemas. Y por eso a los esposos de hoy se les dice: en el nombre del Señor, oigan la palabra de Dios. Y ya no estén pensando: pues es que sométete a la palabra de Dios o los matrimonios no van a funcionar, punto. ¿Y cuánto daño nos vamos a hacer, aunque nos amemos? Desde ahí entró la muerte. Desde ahí se alejaron de Dios. Y cuando Dios aparecía, escuche, cuando Dios aparecía, Adán y Eva se escondían. Es lo más terrible que pueda pasar. Es lo más horrible, hermanos. Es lo más horrible. Tenemos que entender y despertar. Como yo, que fui creado por Dios a su imagen, como yo, que fui salvado por el Espíritu Santo tocándome y dándome a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador, ¿cómo es posible que en algún momento me endurezca tanto, que me esconda y diga: no quiero oír de Dios, no quiero saber de Dios, en este momento no me importa Dios, porque quiero yo hacer lo que yo quiero hacer? Le estamos diciendo a Dios: no me importa, Señor, no me importas. Y bueno, nomás es un estudio. Pero en esta parte de esta enseñanza algunos de nuestros sufrimientos tenemos que analizar y decir: Señor, fue mi decisión, tomo mi responsabilidad, pero sobre todas las cosas me arrepiento, Señor. O sea, me confieso, pastor, todos pecamos. ¿Sabe que esta es una de las filosofías que está usando modernas Satanás para decirle: todos pecan, hombre? Todos pecan. ¿Por qué acusan a una persona o una conducta? ¿Por qué ponen dedo? Dicen: ponen dedo a esto. Si todos los cristianos pecan, hasta tú pecas. Sí. Nadie está diciendo, la Biblia no dice eso. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que cuando uno está en la voluntad de Dios y cuando uno está siguiendo al Señor, oh Señor, yo caí en mi dureza, sí, me doy cuenta cuando me descuido, el que me influencia es Satanás. Caí, pero ¿sabe qué? Caí, soy un miserable, Señor, por no prestar atención a tu palabra y por no guardarme en el Espíritu Santo. Caí, Señor, lo confieso, lo acepto, me arrepiento, perdóname. Eso es lo que ocurre. Pero si yo digo: todos pecan, luego entonces yo tengo permiso de pecar, nadie me debe de juzgar, es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, eso no es en acuerdo a la voluntad de Dios, ¿eh? Esa es la diferencia. Entonces,
Vamos a entender y vamos a buscar, Señor, ¿acaso algo que estoy sufriendo es parte de mi elección? Porque yo elijo, yo decido. Si yo tomo malas decisiones, voy a sufrir. Pero la última parte del origen, o sea, hasta ahí, si usted se da cuenta, cuando hablamos del mundo no hay más que aceptar unas cosas que ocurren. Cuando hablamos del diablo hay que prestar atención para que el diablo no nos dañe, y si nos daña, fortalecernos en el Señor. Cuando los incrédulos, pues hay que estar listos para soportar, pero para hacer lo malo hay que decir, yo decido que voy a cuidar mis acciones y mis decisiones para que sean en acuerdo a la palabra de Dios. Pero la parte final, que es una parte confortante, es porque Dios lo permite. Dios lo permite. Vamos a ver 3:17, ahí está en su pantalla. Vamos a leer, dice, porque mejor es que padezcáis, ¿qué? Haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Viene a darles un consuelo porque estamos hablando de la carta, y es cierto, yo tengo que enseñar y tengo que ver yo mismo. Para mí, a lo mejor hay una decisión equivocada, me ha traído consecuencias, tengo que arrepentirme, confesar y apartarme. Pero hay cosas que no. Y hay sufrimientos que no tienen nada que ver con ello. Y por eso dice, hermanos, mejor es que suframos haciendo el bien. Si la voluntad de Dios lo permite, si Él da permiso de que ocurra, entonces cuando esto sea así, dice, tú acéptalo, glorifica al Señor, dice, si Dios permite que pasemos por las pruebas y los sufrimientos, entiende, hay un propósito. Hermanos, cuando Dios permitió que la iglesia fuera perseguida, no es que Dios estaba contento de mirarlos sufrir y perder todo y tener que huir. No era ese el corazón de Dios, pero Dios lo estaba permitiendo. Después vamos a hablar del propósito quizás en otra ocasión, porque Dios iba a sacar gloria de esa persecución. Primero, que el evangelio iba a ser transportado, iba a conquistar el mundo con gente perseguida, con gente sufriendo, hermanos. Iba a conquistar el mundo con el evangelio, pero además esa gente, hermanos, esa gente en su vida le iba a dar la gloria a Dios a través de todo lo que estaban sufriendo. Así que cuando decimos a veces, Señor, yo quiero vivir para tu gloria, yo quiero darte la gloria y rendirte la alabanza, ¿estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a padecer? Porque si decimos, hoy es la moda de, le voy a dar la gloria a Dios cantando como 20,000 cantos, pero luego viene un sufrimiento y ya queremos renunciar. Darle la gloria al Señor no es darle muchos cantos, darle la gloria al Señor es que yo ponga mi vida para su gloria, sea que las cosas vengan en bien o bendición o nos toque sufrimiento, a Dios sea la gloria. Si Jehová dio, bendito sea el Señor. Si Jehová quitó, alabado sea su santo nombre. Entonces hay un propósito, tengo que entenderlo. Y en vez de preguntar, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y sabe que a veces el diablo nos pone así unos pensamientos y inmediatamente pensamos, ay, hay una persona más incrédula que yo. En la iglesia hay una persona que hasta yo sé que ha hecho cosas malas y no le va como a mí. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo diría que la pregunta debería de ser, Señor, ¿qué quieres hacer? Señor, ¿qué quieres hacer? Porque es muy difícil mi prueba, mi lucha. Estoy sufriendo y padeciendo tan profundamente, pero mejor en vez de estarte blasfemando y ofendiendo, mejor te quiero preguntar, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu propósito? Hermanos, el propósito de Dios es mucho más alto que esta vida tan pequeña, hermanos. Pero el diablo nos ha llenado de tanta soberbia y de tanto orgullo y de tanta vanidad, de tanto egoísmo, que pensamos que somos algo como súper especial en nosotros mismos. Y por eso pensamos, ¿por qué a mí? Dios pudiera preguntarnos, ¿por qué no? A ver, dime, ¿por qué no? Pero claro que en su grandísimo amor y sabiduría
no lo hace, sino que nos dice, mejor considera el gran propósito que va más allá de tu vida. Esto, hermanos, en unos años va a pudrirse en el polvo, en la tierra, y ya pasó. Pero el propósito de Dios es más alto, es más grande que mis problemas, es más grande que mis aflicciones. Cualquier cosa que yo pueda enfrentar se queda chico ante la grandísima obra del Señor y ante su gran propósito. Por eso cuando empezamos aquí, Dios, ¿sabe? Por eso les dijo el apóstol Pedro, Dios te eligió antes de la creación del mundo. ¿No lo entiendes? No estés lloriqueando. Bueno, llora, pero cuando se refiere a no estés lloriqueando, no estés lloriqueando como quien, porque a mí, Señor, y no se vale, no es justo. Mira a otros y a mí, no estés lloriqueando y acusando a Dios y blasfemando contra Dios. Mejor con tus lágrimas, porque aún Jesús lloró. Dile, Padre, no entiendo lo que está pasando, pero a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Y gracias, Dios, porque toda esta prueba que yo estoy viviendo no se compara en nada con el regalo de que tú hayas puesto tus ojos en este miserable desde antes de la creación del mundo, y que llegado el tiempo el Espíritu Santo vino a tocarlo, apartarlo del pecado, la miseria y la condenación, y hacerlo pueblo de Dios, y vino a morar en mí, y que Jesucristo santo, bendito, lindo, derramara su sangre preciosa en la cruz y diera su vida por alguien como yo. Eso sí es valioso. Eso sí es hermoso, que me reservas una herencia gloriosa allá en los cielos, donde ya no habrá lágrimas, sufrimientos, pecado, ya no habrá nada de lo que aquí nos aflige, Señor. Y que mientras que llegamos a eso, me das el privilegio de vivir para tu gloria y ser usado para que alguien pueda conocer a Jesús. Amigos, hermanos, eso es lo que es en realidad valioso. Así que, si tú lo permites, Señor, si tú lo permites, a ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Vamos al punto final, que es, ¿de qué estamos hablando? ¿Del? ¿Todos de qué? Del sufrimiento, ¿verdad? Del sufrimiento. Entonces vámonos al punto 3, que es la respuesta al sufrimiento. La respuesta al sufrimiento. Entonces vamos a leer aquí cómo debemos de responder. Dice, seguir el ejemplo de Cristo, gozar de sufrir por Él, glorificar a Dios, confiar en Dios y hacer el bien. Ahí se resume. Y mire, no voy a poder dar más que hasta aquí, pero todavía había otros 2 puntos. Me causó un libro tan pequeño como el de Pedro, 5 capítulos, trae una teología amplia. Yo nomás estoy dando los puntitos así, para sumergirnos sobre el sufrimiento. Después habla de la bendición del sufrimiento, habla del propósito del sufrimiento, pero aquí, hasta aquí nos vamos a parar hoy. ¿Cuál es la respuesta? El apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, ya sabes que vas a sufrir, entonces ya no digas por qué, o sea, ¿acaso Dios me engañó? Jamás. Por eso algunos predicadores mentirosos que dicen, ven a Cristo, se van a acabar tus problemas. Dime dónde dice que venga a Cristo y se van a acabar mis problemas. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el mundo tendréis aflicciones, así, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo respondemos al sufrimiento? Hay que seguir el ejemplo de Cristo. El ejemplo de ejemplos es Cristo. Vamos a ver 2:21 y 23, aquí lo tenemos, dice, pues para esto, ¿qué? Fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas, dice, el cual no hizo pecado, no, que ni se halló engaño en su boca, y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sigamos su ejemplo, dice el apóstol San Pedro. Porque también Cristo padeció, dice. Él padeció y lo hizo por nosotros. Él sufrió injustamente y dice, lo hizo por nosotros. Nosotros somos la causa de su sufrimiento. Así que dice, nos dejó el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas.
Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero tener una cuenta de banco bien grandiosa. Yo quiero tener salud todos los días de mi vida y no quiero sufrir nunca, porque tú eres el rey y yo soy hijo del rey y no debo de sufrir nunca. Totalmente diabólica esa filosofía. No digo teología porque no llega a teología, es filosofía humana. Que se prueba cada vez que está equivocada. Porque ¿a poco los grandes apóstoles de la prosperidad, acaso no mueren sus esposas? Hace unos años, ni voy a decir su nombre, hay un apóstol que tiene una iglesia más de 10,000 personas, con doctrinas totalmente equivocadas, con doctrina de la prosperidad, y han sacado a Cristo del centro para hacer al hombre el centro del culto. Su esposa enfermó de cáncer. Vinieron luego otros a orarle, a declararle sanidad, a decirle que iba a ser sana y que su ministerio iba a durar por muchos años, a decirle que iba a ver a sus nietos y bla, 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 bla. Y así dice Jehová. Eso es lo que realmente sí me enardece mi alma. ¿Cómo se atreven a decir así dice Jehová cuando Jehová no ha hablado? Pero es una desvergüenza ya. Así dice Jehová, tú vas a levantarte y todo el mundo, imagínense, más de 10,000 personas diciendo amén, gloria al Señor, todos están desatando su fe y todos están, seguro es que todos pensaron, y luego vinieron apóstoles de otros lados diciendo, ella va a sanar, así dice el Señor, seguro es que va a pasar. Unos meses después, esta mujer murió. Entonces, cuando dice el Señor, vino y nos dejó el ejemplo. Ni siquiera dice que nos dejó el ejemplo de hacer milagros, porque Jesús los hizo y verdaderos. Sino dice que Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que cuando tú sufras y padezcas, no blasfemes contra Dios. Para que cuando tú sufras y tengas problemas y muchas cosas, porque en el mundo tendréis muchas aflicciones, sigas el ejemplo del Señor. Cuando alguien te ofenda, no le respondas la ofensa con ofensa. Cuando alguien te amenace, no respondas amenazas, sino, ¿en qué voy a hacer, pastor? Déjale la causa al Señor. Deja que el Señor juzgue justamente. Pedro se estaba acordando porque él tuvo algunos problemas con su carácter. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? 70 veces. ¿Cómo es posible eso, Señor? 70 veces, y le empieza a dar y se acuerda, Pedro, perdona. Pedro, soporta. Cuando tú perdonas y dejas todo, él es el juez justo. Deja en sus manos la venganza. Deja en sus manos la venganza. Hay que seguir su ejemplo. Bueno, vámonos adelante. Dice gozosos, gozar de sufrir por Él. Vamos a leer 4:16. Aquí está, es 4:13. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjese, es como una locura, ¿no? Es como una locura. Dice, cuando ustedes sufran, gócense de sufrir por Cristo. Gócense. ¿Cómo puedo gozarme, Señor? Es como, no entiendes, Señor, no entiendes. No ves por lo que yo estoy pasando. No ves por lo que yo estoy pasando. Oh, dime si Jesús, la Biblia dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo el mundo le dio la espalda, todo el mundo vino por los suyos no le recibieron. Los religiosos que deberían de haberlo abrazado como el Mesías, lo rechazaron y buscaron su muerte. Sus apóstoles se echaron a correr. Uno lo niega con todo, no, juro no conocer a ese hombre. Otro lo vende por 30 piezas de plata. Vamos, ¿crees que alguien podía sufrir como Jesús? Despreciado, desechado, escupido, maltratado. Y no solamente eso, los
poderes de las tinieblas diabólicas estaban ahí quizás tratando de hacer burla y de estarlo ahí, si es posible que pase esta copa, pero no, Señor, como yo, sino como tú. Y dice, sudaba como gotas de sangre porque era tan intensa su agonía mientras estaba en el huerto de Getsemaní. Y cuando ya finalmente está en la cruz del Calvario, Padre, 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 perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice, sigan su ejemplo. Ahora, cuando ustedes sufran, cambien su actitud. Cambien su actitud. Gócense. ¿Me voy a gozar del sufrimiento? Nos están haciendo masoquistas. No dice gócense del sufrimiento. Dice gócense del sufrimiento por causa de Cristo. Porque están sufriendo por causa de Cristo. El diablo te golpea, el mundo te golpea. Hay muchas cosas y muchas pruebas que estás sufriendo y tú tienes que decir, Señor, a ti sea la gloria. Señor, me gozo ¿de qué? De sufrir por Cristo, me gozo de sufrir por Cristo. Mis sufrimientos son porque como soy de Cristo, todas las cosas vienen contra mí. Me gozo por sufrir por Cristo y llevar los padecimientos de Cristo. ¿Se da cuenta? Oh, yo quiero ser más como tú. ¿Quieres sufrir? ¿Sí? ¿Quieres llevar los padecimientos de Cristo? Eso es ser más como Jesús. De eso dice la Escritura. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Sí, Señor, yo quiero. Toma tu cruz, porque vas a sufrir. Sigamos el ejemplo. Dice, Cristo padeció, nos dejó el ejemplo para padecer. Y luego dice que suframos y nos gocemos por cuanto somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Yo estoy llevando los padecimientos que Cristo llevó. Estoy siendo como Él en ese aspecto. Así que lo que debo de hacer es gozarme. No estoy yendo a otras partes en la Escritura porque es un estudio en Pedro. Pero hermanos, por ahí alguna otra persona dice que se sentía, qué maravilloso que el Señor me tenga por digno de que yo padezca por Él las mismas cosas que Él pasó. Qué maravilloso, Señor, un inmundo pecador, que le des la dignidad de que padezca lo mismo que tú. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Bueno, vamos al siguiente. Dice que debemos de glorificar a Dios. Glorificar a Dios. 4:16, léalo aquí conmigo. Dice, pero si alguno padece como cristiano, ¿qué? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica a Dios por ello. Dice, si alguno padece como cristiano, como cristiano, ya dijimos, no por hacer lo malo, como cristiano, estás viviendo tu vida para Cristo, eso te trae conflictos en el trabajo, etcétera, etcétera. Sufrimiento, el que tú digas, es que yo estoy pasando esto, te trae sufrimiento. Dice, si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, no diga, Señor, mira lo que me pasa. No tengas vergüenza. Más bien dice, glorifica a Dios. La respuesta es, glorifica a Dios. No acuses al Señor, no blasfemes contra Dios, no digas que no vale la pena ser cristiano. Mejor tapa tu boca y dile, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. En medio de la prueba y del dolor, que se oigan los glorias y que el corazón diga, no lo entiendo, Señor, no lo entiendo. Y vamos, hay cosas terribles, hay cosas terribles. Hace unos días el pastor Jesse y su esposa Rosita sufrieron la pérdida de su primer bebé, y los que somos padres entendemos lo que significa tu primer bebé, con todos los sueños, las ilusiones y todas las cosas que uno piensa, y es una cosa maravillosa. Y cuando ocurre algo como esto, hermanos, es desastroso hasta la misma muerte. Preguntas, dudas, conflictos interiores, muchas cosas vienen a la mente y al corazón, y entonces no hay respuestas y uno las quisiera. Y ¿qué podemos hacer, Pastor Jesse? ¿Qué podemos hacer, Rosita? ¿Qué podemos hacer mientras no entiendes y tu alma se desgarra y llora? Síguele llorando diariamente al Señor, pero no lo acuses de injusto y no le digas al Señor por qué. En tu dolor y en tu angustia dile, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, te amo. En medio de mi sufrimiento te doy la alabanza y la gloria. Dios te bendiga, Pastor Jesse y Rosita.
y cualquier otra persona que haya perdido un ser querido en este tiempo del coronavirus, Dios les bendiga y les fortalezca. Denle gloria al Señor aún sin entenderlo. Denle gloria al Señor. Y los que están aquí y en sus hogares pasando por algunos sufrimientos, pruebas, yo sé, relaciones matrimoniales se han roto, relaciones matrimoniales están en mucho conflicto, hijos están tomando caminos equivocados hacia las drogas, hacia la inmoralidad, hacia el ateísmo, o sea, están dejando de creer en Dios. Este coronavirus nos está destapando unas áreas que quizás no estábamos poniendo atención. Dios nos dé tiempo y sabiduría para presentar después cómo el coronavirus puede ser algo de beneficio, porque Dios está hablando, pero no hemos puesto atención. Dios nos está hablando y no hemos puesto atención, pero hay algo bueno, después hablaremos de eso. Solamente quiero decir, iglesia de Cristo que está sufriendo, el que no tiene trabajo, el que tiene una enfermedad, el que está ahí en su cama sufriendo en este momento, dale gloria a Dios aunque no lo entiendas. Dale gloria a Dios, porque ese, dice el Señor, glorifica a Dios por ello. Una bendición del Señor vendrá a ti para traerte cierto sentido de triunfo. 4:19. 3 versículos más y ya nos vamos. Dice 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios, no lo entiendo, Señor, no lo entiendo por qué te llevas a mi bebé. Primero dejaste que se formara y luego dejaste que saliera y luego ya lo tenemos unas semanas en la casa, va al hospital. Señor, no lo entiendo, mejor no hubiera concebido mi esposa, Señor, mejor quizás no hubiera nacido y muchas cosas, pero dice aquí, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden al Señor su vida. Señor, no lo entiendo, abrázame, tómame en tus brazos, no me dejes sucumbir ante la tentación, no me dejes ser llevado de esta depresión donde me quiera yo hasta morir y donde quiera blasfemar, o donde a veces no blasfemamos, pero ¿sabe qué hacemos? No decimos nada. Y no decimos nada significa me estoy muriendo por adentro en silencio y no me importa que alguien me diga Dios te ama, y no me importa pensar en Dios, y no me importa pensar en los que tengo cerca de mí, no pienso en ellos, solo estoy muriéndome en silencio porque no me importa nada. Amado hermano y hermana, encomiéndale tu vida al Señor, encomiéndale tu vida al Señor en este temor que tenemos del coronavirus. No nos vaya a pegar, no nos vaya a matar a alguno de nuestros seres queridos, y los que pues ya les ha pasado, qué terrible. Encomienden sus almas, sus vidas totalmente a su Creador. O sea, pongan su vida bajo el cuidado y la protección del Señor. Señor, cuídanos, protégenos y sobre todas las cosas, abrázanos, Señor, abrázanos. Y hagan el bien, hagan el bien, hagan el bien. El sufrimiento, escuche, el sufrimiento no es excusa ni permiso para pecar. El sufrimiento no es excusa ni permiso para hacer lo malo. Así reaccionamos. Me fue mal en este asunto que yo estaba muy seguro que iba a pasar y yo ya tenía muchas expectaciones y me fue mal, y ¿sabe qué hago? Ya dejo de orar. Y a veces cuando el Señor me dice, ora, no tiene caso. Y cuando hay oportunidad de hacerlo bueno, digo, y me voy endureciendo y de repente empiezo a hacer lo malo. Porque pienso, si Dios no me concedió lo que le pedí, entonces puedo hacer lo malo. El sufrimiento no es excusa para hacer lo malo ni permiso para pecar. Lo único que ganamos así es darle lugar al diablo. Y ya vimos que anda como león rugiente. Lo único que hacemos es endurecernos más y alejarnos de Dios. Mantén tu comunión con Dios es la respuesta. Cuando no entiendas y estés hasta, mi alma está triste hasta la muerte, llórale al Señor, clámale al Señor, platica con Dios, desahógate con Dios, saca todo tu coraje y todo lo que, dile todo lo que sientas, no te quedes callada o callado y no digas, pues es que Dios, ¿cómo le voy a decir que me siento bien enojado y que quisiera hasta matarme? ¿Cómo le voy a decir? Dice el Señor, ya lo sé antes de que tú lo digas, ya lo sé, pero te hace falta que lo digas, te hace
falta que te desahogues, te hace falta que saques toda esa ira y ese enojo que traes. Suéltalo, suéltalo, ten comunión para que yo, después de que saques todo, te abrace y pueda consolarte. Ven, ven, dice el Señor, estemos cerca, y entonces cerca del Señor vas a hallar esa comunión y esa fortaleza. Obedece al Señor, obedece. No le hace que vayas llorando, pastor Jesse, esta hermana Rosita. Sigan sirviendo al Señor. No le hace que lo sirvan con lágrimas. ¿Cómo puedo servirlo si en mi primer bebé el Señor se lo llevó? Pues mejor dile: Señor, lo voy a ver allá en tu presencia y vamos a estar eternamente, y ella no va a tener ninguna enfermedad, ningún achaque, ninguna dolencia. Pero mientras te voy a servir, Señor, y te voy a adorar ahora doblemente, porque si alguien quisiera echarme para atrás, ahora va a ser doble. Hermanos, quiero compartirles de una manera humilde, que fue una de mis experiencias, una de mis enseñanzas de cuando era muy joven. Siendo muy joven ocurrieron algunas cosas, y sabe que eso fue, gracias al Señor por su palabra, eso fue lo que pensé: ahora, diablo malvado, doblemente le voy a servir al Señor. Si tu propósito era detenerme y hacer que blasfeme el nombre de mi Señor, pues te va a salir peor, porque ahora doblemente le voy a servir al Señor. Y siempre que ocurre algo en nuestras vidas que tiene un toque de dolor, eso es lo que le digo al enemigo, y eso es lo que hago. Ahora más, no me vas a detener de buscar al Señor, menos. Y voy a darle la gloria y voy a servir al Señor con más ganas, porque si lo que quieres es parar la obra del Señor, pues te va a salir peor y te vas a arrepentir, porque voy a trabajar doble para el Señor. Y entonces, hermanos, ¿sabe qué es lo que resulta? Lo que resulta es que nos fortalecemos en Dios. Lo que resulta es que Dios lleva la gloria y Dios nos usa, y el reino de Dios se establece. Así que, hermanos, hagamos el bien. Dice, hagamos el bien. Ya termino, porque si no, vamos a leer, póngase de pie, 1 de Pedro 5, 8 al 11. Ahí vamos a terminar. Ahí está en su pantalla. Vamos a terminar esta clase, estudio bíblico. Dice 8, dice: sed sobrios y velad, despierta, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, ¿qué? Resistid firmes en la fe, aleluya, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde? No soy el único, porque a mí, Señor, no eres el único. En todo el mundo está pasando, y a toda la iglesia del Señor. 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? Es un poco de tiempo, hermanos. Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea por los siglos de los siglos. Padre, cierre sus ojos en el nombre de Jesús. En medio de nuestras angustias, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras aflicciones terribles, en medio de la muerte y de la desesperación y cualquier cosa que estemos sufriendo, aquellos que están separados de su familia por algunos detalles, Señor, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor. Queremos aprender a sufrir como Cristo, sin blasfemar contra ti, sino llevarlo y encomendarte a ti la causa. Toma la causa, Señor, el asunto. Señor, queremos gozarnos de que seamos tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesucristo, para que la próxima vez que cante, yo quiero ser más como tú. Lo sé, Señor, voy a sufrir, pero sabes, Señor, me voy a gozar de que sea digno de padecer por ti. Y no solo me voy a gozar, en vez de quejarme, te voy a dar la gloria, Señor. Te voy a dar la gloria. Bendito sea tu nombre. Te encomendamos, Señor, nuestras vidas.
en este tiempo de pandemia. Pon un escudo de protección, líbranos del coronavirus, y si aún llegara el coronavirus, líbranos de la muerte, Señor, para que luego cantemos tu justicia y tu alabanza, que nos has dado vida en medio de la muerte, Señor. Y Padre, queremos hacer el bien, queremos entregarnos más a Cristo, queremos trabajar más por Cristo, y Señor, que el enemigo se avergüence, que el enemigo se arrepienta de ponernos en tantas tensiones y pruebas, porque te vamos a dar la gloria. Señor, hoy mismo, nuestros hermanos que están allá en sus casas enfermos por cualquier enfermedad, a ti sea la gloria por ellos, no por su enfermedad, sino porque estás en ellos y con ellos, porque los amas y los vas a sacar hacia adelante. Señor, allá donde se están haciendo pruebas del coronavirus, que salgan negativas en el nombre de Jesús, y si acaso saliera positiva, en el más poderoso nombre de Jesús, que guardes esa vida, Señor. Guarda que no haya muertes en la iglesia Maranata, que no haya muertes en la iglesia Maranata por causa del coronavirus. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Donde hay falta de trabajo, lo que esté pasando, Señor, te damos gloria. Y Padre, lo que sí queremos rogarte, danos sabiduría, danos mucha sabiduría con tu Espíritu Santo, para que no hagamos malas decisiones, para que no hagamos malas acciones que nos van a traer sufrimiento, pero más bien, como terminaba esta palabra, hagamos el bien, Señor. Hoy en la iglesia Maranata, con todos los que están enlazados en sus hogares y a través de este enlace, te damos la gloria, Señor, en medio del sufrimiento. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Reconocemos que nuestra vida está en tus manos y queremos seguir honrándote y viviendo para la gloria de Cristo Jesús. Para la gloria de Cristo Jesús. Alabanzas sean a Dios en el nombre de Cristo.